Estamos de regreso esta noche, le damos la bienvenida a José Alam Chávez, que ya se integra con nosotros. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues un gusto estar aquí como cada miércoles de Juego de Manos y bueno, aquí listos para integrarnos a la entrevista con el secretario del Trabajo, Javier García Viejas, que veía desde atrás de las cámaras, hablaba de la estabilidad laboral y el diálogo con los sindicatos. Ya Oscar también planteaba una pregunta para regresar del corte. Así es, y secretario, usted tiene la mano. El poder adquisitivo. Yo creo que el poder adquisitivo es el reto sin duda más importante del mercado de trabajo. Hay que remontarnos a ver qué pasó, que de repente pues la carrera de inflación y salarios hizo que se estancaran los salarios en México cuando se buscó controlar la inflación a finales de los 80s. Y esto hizo que se perdiera el poder adquisitivo, que las negociaciones contractuales salariales fueran a veces muy complicadas, que siempre estuvieran ancladas, por ejemplo, a la inflación. Era difícil ver contratos y negociaciones que se separaran de ese anclaje que te daba la inflación, porque al final del día lo que sabían trabajadores y lo que sabían patrones y sindicatos es que si te subo más el salario y sube la inflación y como está tasado tu crédito del Infonavit en salarios mínimos, vas a pagar más y vamos a generar distorsiones y luego también van a subir las multas y luego, entonces de repente ahorita vamos quitando elementos que estaban estorbando esa recuperación. Desindexar el salario, se trata de que quitemos el salario, de usarlo como unidad de referencia para todo, que usemos el salario para lo que es, darle el precio que tiene el trabajo, y que hoy estas mesas, en donde están los trabajadores, los sindicatos y los patrones, van a empezar a generar una dinámica distinta, una dinámica que a través de la estabilidad económica y la baja inflación da la oportunidad de que se empiece a recuperar el salario, como ya pasó en el 2015 y como refería yo hace un momento. Por primera vez en 40 años vimos un resultado, desde 1976, en este sentido. Y yo creo que ahora la autoridad laboral lo que tenemos que hacer es buscar alentar a los factores de la producción para que las cláusulas de productividad que están en los contratos de trabajo se conviertan en el verdadero motor de que aumenten los salarios en este país. Los salarios, desgraciadamente, hay que decirlo como es. Pensar que por decreto pueden modificarse el precio y decir, bueno, el salario tiene que ser de tanto porque eso es lo justo, porque eso es... No, yo creo que la cosa es distinta. La cosa es que tenemos que buscar que haya equilibrio en la toma de decisiones sobre el tema de los salarios. Yo quiero referir un dato, porque también el tema del salario mínimo tiene un debate ahí que es medio complejo. Pero en el Estado de México, la población en promedio, el salario medio de cotización promedio en el IMSS es de aproximadamente 8,400 pesos. Esto es 4.5 veces el salario mínimo. Entonces, el tema de que gane el salario mínimo, sacarlo de que gane el salario mínimo, tendría que ser una política pública importante. Generalmente el que gana un salario mínimo está asociado a que gana ese salario porque trabaja medio tiempo o porque tiene alguna otra forma de ingreso, propinas, etcétera. Lo que es verdaderamente importante es que no busquemos darle un número a ese salario. Lo que tenemos que encontrar las autoridades laborales y los factores de la producción es que los contratos colectivos de trabajo reflejen condiciones de productividad creciente que debe de tener el sector industrial, que debe de tener la economía de la transformación y que debe de arrastrar a que las industrias pequeñas, los micronegocios, los medianos negocios puedan ir creciendo en el mismo sentido. Yo creo que de entrada la buena noticia es que estamos empezando a caminar en la ruta correcta. Hoy depende mucho del diálogo entre empresarios y sindicatos para darle un mayor dinamismo y crecimiento a los salarios de manera natural, no artificial. Decía un líder sindical, don Fidel Velázquez, que los salarios suben por las escaleras y la inflación por el elevador. Y esa es la realidad de la economía. Cuando artificialmente empiezas a pensar que la solución del tema salarial es así, y por decreto y cámbiale, pues lo único que haces es distorsionar. Yo creo que aquí estamos buscando ser muy responsables y nosotros como autoridad estamos platicando con empresarios y con sindicatos para que esas cláusulas de productividad se conviertan en el motor para la mejora de los salarios en el Estado y también tiene que ser así en el país. Secretario, hemos escuchado a nivel nacional que Alfonso Navarrete Prida, el secretario del Trabajo y Previsión Social, presume precisamente ese tema de la estabilidad laboral en el país, cero huelgas, lo ha dicho él,
lo escuchamos a usted también de resaltar el tema de la estabilidad social. Sin embargo, hay sectores productivos que señalan que pues también esto es derivado de que los sindicatos se han relajado en el diálogo con los gobiernos, poco hacen en defensa de los trabajadores, poco incrementa de manera sustancial el beneficio de los trabajadores el propio salario mínimo. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, pues ha planteado llevar a cabo otro tipo de cómo se estipule este porcentaje. Recientemente también murió Joaquín Gamboa Pascoe, el líder de la CTM, y muchos dicen, pero ¿cuál ha sido la aportación del sindicalismo en México? ¿Realmente sí se dialoga con los sindicatos en función de los trabajadores? ¿Realmente siguen aportando y pidiendo mejoras para ese sector laboral? Mira, haces una pregunta que es además, Pepe, muy provocadora porque es muy importante lo que dices. Mira, te lo digo con toda claridad, y a veces pasa que en la opinión pública el tema, cuando uno menciona sindicato, se asocia a muchas cosas que pudieran no ser las correctas. Yo primero lo digo y siempre lo refiero en la política laboral del Estado. Necesitamos fortalecer el sindicalismo de a de veras, el sindicalismo responsable, el sindicalismo que representa y tutela y defiende los derechos de los trabajadores. Ese sindicalismo es el que nos permite mejorar en temas como la formalización, es el que nos permite darle un paraguas de protección a los trabajadores, y es lo que evita que en el futuro, porque además hay que estudiar qué va a pasar hacia adelante en el mercado laboral en el mundo, lo que evita que al rato a todos nos paguen por destajo. ¿Cuántas horas trabajaste? Pues tantas. Y el mercado de repente se puede llegar a volver tan flexible que olvídate de los derechos laborales, olvídate de las prestaciones, olvídate de todo. ¿Quieres trabajar? Hay oferta de trabajo, pues entonces no necesitas quien te defienda ni quien te represente. Yo creo que la tarea de los sindicatos es una tarea que es fundamental. Esa tarea de los sindicatos me parece, claro, hay que decirlo también como es, en la economía moderna y globalizada, el término huelga se vuelve muy difícil. Cuando en los 70 se estallaba una huelga, una empresa después de 6 meses en huelga o de un año, salía de la huelga y volvía a arrancar actividades y de repente los veías de nuevo encaminados. Tú ahorita entras a la huelga 3 días y te quedaste sin proveedores, te quedaste sin clientes, te comió la economía, te vuelves no competitivo. El tema de la huelga se ha vuelto un asunto complejo para los trabajadores, para los sindicatos y para los patrones. Del punto de vista de la autoridad es muy claro. Nosotros lo que tenemos que buscar, por supuesto, es que haya paz laboral. Hay que tutelar los derechos de los trabajadores, no solamente porque lo diga la ley, por convicción hay que buscar que los trabajadores tengan la oportunidad, es un tema hasta de ética. Yo comentaba, veía un anuncio en otro país sobre los temas de formalización, el trabajador que no puede defender sus derechos, que no se puede defender a sí mismo, que no tiene un sindicato atrás, pues va a pasar muchos años de su vida trabajando en la economía y de repente se va a retirar y va a decir, ¿y mi pensión? Secretario, ¿no se me da outsourcing? Efectivamente, eso es lo que ¿No está pasando eso, secretario? ¿Por qué lo autorizan en primer lugar, el outsourcing? Y en segundo lugar, o sea, si se requiere el sindicalismo para eso, el outsourcing, ¿cuánto ha avanzado en el Estado de México? ¿Qué cifras tenemos y cuántos están en ese sistema de indefensión que usted precisamente menciona? A ver, yo creo que en el tema del outsourcing hay que distinguir muy bien. El outsourcing, cuando una empresa tiene una relación con otra empresa y es un obligado solidario de esa otra empresa y esa empresa tiene el contrato de trabajo con los trabajadores, puede ser un outsourcing que no lesione o no esté lesionando el derecho de los trabajadores. Este outsourcing tiene que ver más con temas contables, financieros, fiscales de un grupo de empresas que lo hacen para poder sobrellevar las distintas cargas fiscales o financieras que se van a tener en un momento. El outsourcing, el compromiso finalmente con trabajadores. No, porque el compromiso es el mismo. O sea, la Ley Federal del Trabajo, o sea, por eso hay que distinguir muy bien. A veces no es tan importante quién te paga al final del día. El tema es con qué contrato te está pagando. El outsourcing que es nocivo es aquel que lesiona las prestaciones y los derechos de los trabajadores. O sea, el outsourcing que sirve para que una empresa subdeclare en el Instituto Mexicano del Seguro Social los salarios, pues es una empresa que no debe de existir. Ahora, una empresa de outsourcing que usa simplemente ese canal por un fin contable
fiscal, pero cumple con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, pues no tiene ningún problema. Hoy lo que estamos haciendo en las autoridades laborales, lo que buscamos hacer es que a través de las visitas de inspección determinamos que efectivamente los mecanismos de contratación de empresas formales sean con trabajadores formales. Imagínate qué grave es que en una empresa formal te acaben pagando de manera informal y fuera de la ley, con un contrato que no tiene ahí tenemos ejemplo, un reto, por ejemplo. Los que no cumplen con esta regla, como usted lo menciona, ¿pueden ser sancionados? ¿Ustedes los pueden sancionar? Y por otro lado, ¿cuántos están en ese supuesto? A ver, cualquier persona que lesiona los derechos de los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo es muy clara. Los derechos que tienen los trabajadores son muy claros y la actividad que tenemos las autoridades para tutelar ese derecho a través de la inspección, por ejemplo, pues es fundamental. Cuando uno encuentra que hay una empresa que le está dando la vuelta y está usando un outsourcing nocivo, es aquel, reitero, en donde estás escondiendo no la relación laboral, sino más bien la relación económica entre una persona y la empresa, ahí tienes que ir con todo. Y tienes que ir con todo y tienes que buscar que se corrija la situación, porque también lo que hay que decir es otra cosa. Como autoridades laborales necesitamos alentar que crezca el empleo. Entonces hay que ir balanceando las cosas. A veces pasa que en este pues nuevo mundo en el que nos está tocando vivir, yo hace rato te hablaba de que nos pagaran a destajo, tocayo, y lo que te digo es que a veces también del lado del trabajador existen otro tipo de acuerdos con los patrones, en donde, por ejemplo, los trabajadores jóvenes dicen, no, yo falta muchos años para retirarme. Entonces a mí esa parte de la pensión y el aforo y demás, pues no, mejor dámela. Y ahí es en donde se empieza a complicar el panorama. Yo creo por eso que tenemos que hablar de una cultura laboral en donde los trabajadores sepan cuáles son sus derechos y la importancia de que cuiden ellos mismos, conocer sus derechos, porque eso es lo que les da un paraguas de bienestar hacia adelante y nos quita y nos resta problemas en el futuro a la economía en el conjunto. Yo creo que en el Estado, mira, les doy un dato interesante. Hay millones de personas trabajando, 7 millones de personas que están ocupadas. Hay más de 2 millones de personas que están afiliadas al IMSS, y de ahí le vamos sumando, ¿no? Y de todo ese gran mercado de trabajo que tiene el Estado de México, por ejemplo, en la prestación, el derecho que es pagar el aguinaldo el día 20 de diciembre, hoy en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo hemos atendido cerca de 400 visitas o llamadas de trabajadores y solamente se han iniciado 70 procesos al respecto. Esto te habla de una madurez del mercado de trabajo. Cada año va disminuyendo estos temas con el reparto de utilidades, con aguinaldos. Empiezas a ver mucha estabilidad, porque hoy el trabajador conoce mejor sus derechos, porque hoy la autoridad tiene una capacidad de reacción más grande y porque hoy tenemos herramientas que son diferentes para actuar en este caso. Yo les recuerdo que el doctor Erubiel Ávila nos dijo hace 2 años, hay que modernizar la justicia laboral. Los juicios laborales llevaban 3 años y era un concurso de mentiras y cada quien decía lo que quisiera. Bueno, abrimos las salas de juicios orales, modificamos la ley, fuimos a la legislatura, abrimos la posibilidad de que hubiera el delito de fraude procesal y hoy está penado decir mentiras en este tipo de juicios y eso nos está empezando a abrir espacio para que patrones cumplan y trabajadores sepan que la autoridad puede hacer cumplir sus derechos. Pues se nos acaba el tiempo. ¿Alguna preguntita más rápida y una respuesta rápida, señor? Pero rápida, en serio. Entendiendo el sentido de lo que es el outsourcing y lo que persiguen sus propietarios, no significa de todas formas que eso es un golpe a los trabajadores y que significa darle la posibilidad a otros de que comercialicen con la fuente de trabajo. Mira, yo te reitero, hay que ver, hay distintos tipos de outsourcing. Hay outsourcing que es respetuoso de las relaciones obrero-patronales de la Ley Federal del Trabajo y que posiblemente tú a lo que te refieras es que tanta sentido de pertenencia le genera al trabajador decir, bueno, trabajo en tal empresa pero me paga fulano. Sí, claro. Ese es otro tipo de... Otro cobre por el trabajo de otro, ¿no? Exactamente. Hay líneas delgadas, hay empresas que esto lo hacen con mucho éxito y lo hacen transitar muy bien por condiciones, reitero, financieras o de otra índole, pero quienes incumplen básicamente con lo que establece la Ley Federal del Trabajo no deben de tener cabida en el mercado de trabajo, pues.
Muy bien, señor secretario. Si yo estuviera en alguna circunstancia así, ¿qué tengo que hacer como trabajadora? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo me puedo asesorar? Mira, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores defiende anualmente a 15,000 trabajadores. Hemos atendido el año pasado a más de 100,000 mexiquenses. Los asesoramos vía computadora en nuestras oficinas. Hasta tenemos un WhatsApp y ahí la gente consulta cuáles son sus derechos, cuál es el problema, qué tienen que hacer, cómo deben de acudir. La Procuraduría es una herramienta verdaderamente importante para que la gente conozca cuáles son sus derechos y cómo los podemos defender. Y hoy, afortunadamente, cada vez más, a través del portal del empleo, de los recursos tecnológicos que tenemos, el mercado de trabajo se mueve más fácil, y hoy también pues la justicia laboral está empezando a funcionar mucho mejor, lo que nos está dando estabilidad y lo que nos ha acercado a que el ciudadano hoy se preocupe por otro tipo de cosas, lo que nos está ayudando a que mejoren precisamente las condiciones laborales de la gente. Muy bien, pues muchas gracias, señor secretario, por su tiempo y por esa desvelada. No, hombre, les agradezco, al contrario, es un placer platicar con ustedes y estoy siempre a su disposición. Gracias, secretario. Gracias a ustedes. Pues amigos, tenemos que ir a la pausa. Antes de eso, Elvira tiene alguna información importante. Yo me quedo con lo que decía el secretario, que todo aquel que busque o necesite un empleo en el Estado de México tenga la posibilidad de encontrarlo, un empleo con un ingreso adecuado, en condiciones óptimas, con estabilidad, con seguridad social. Pues no creo que merezcamos menos, y pues tienes mucha chamba, secretario. Que sea un exitoso año, porque si te va bien, pues le irá muy bien a mucha gente. Les agradezco mucho a ustedes y a los medios de comunicación, que son fundamentales para transmitirle a los trabajadores lo que es importante al mercado de trabajo. Perfecto. Vamos contigo, Elvira. Así es, Oscar, para comentarte que la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de México, la cual es encabezada por Fernando Díaz Juárez, recomienda a las nuevas autoridades municipales, tomar en cuenta los siguientes puntos. La Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, la cual regula la apertura y el funcionamiento de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas para el consumo inmediato. Para obtener el dictamen de factibilidad de impacto sanitario, debe medir el visto bueno de las autoridades municipales, auxiliares y de los COPACIS. Los establecimientos con bebidas alcohólicas para el consumo inmediato o al copeo no deben estar en un rango de 500 metros cercanos a escuelas, centros deportivos o de salud. El horario autorizado para la venta de alcohol en discos, bares, cantinas y similares no podrá exceder de las 2 de la madrugada, y además está prohibida la venta a menores de edad, y la venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada será hasta las 22 horas de lunes a sábado y hasta las 17 horas los domingos. Ahora sí es momento de irnos a una pausa comercial y volvemos. Estás en Juego de Manos.